Nosotros aquí tenemos la visita de una distinguida alcaldesa chilena, Karina Delfino. Ella es socióloga y también politóloga y es alcaldesa de la Quinta Nacional en Chile, o la Quinta Normal. La Quinta Normal. Sí, es importante, Julio, destacar, bienvenida, antes de que nuestra invitada comience a hablar, de que vamos a hablar de un hecho sin precedentes del Defensor del Pueblo. Es un congreso donde se va a escuchar la niñez para prevenir el abuso infantil, para protegerlos y garantizar derechos a la educación, alimentación, salud, que aparentemente son normales, pero no siempre se cumplen. Y estamos frente a una dirigente política que se relaciona con la revolución de los pingüinos. Ella va a explicar. Apenas tenía como 16 años cuando fue una de las 4 dirigentes que movilizó todo esto en Chile para garantizar el derecho a la educación, con énfasis en la educación básica. Pero explíquelo, el por qué su relación con los pingüinos y su relación con este congreso. Bueno, efectivamente, en el año 2006, ya casi hace 20 años, hubo un movimiento muy importante. Se ha destacado como el movimiento más importante desde el retorno a la democracia en Chile. La democracia volvió a Chile después de una dictadura muy terrible en el año 89-90, y el 2006 fue el primer movimiento social que surge con mucha fuerza y fue estudiantil. Efectivamente, yo tenía 17 años, entre 16 y 17 años, y nosotros logramos movilizar más de 1 millón de jóvenes a nivel nacional. O sea, en algún minuto estuvimos todos los estudiantes de Chile movilizados. Y bajo solamente un concepto... Estudiantes secundarios. Sí. Universitarios no estaban... Universitarios se plegaron después, pero era particularmente secundario. Yo estaba en el liceo público, en el liceo 1. Y principalmente para poder destacar la importancia de que la educación sea igual para todos. En Chile hay una desigualdad muy grande, particularmente en el sistema educativo. Entonces, quien tiene dinero puede pagar una mejor educación y quien no, en el fondo, tiene una peor educación. Entendemos perfectamente. Sí, bueno, una realidad de varios países latinoamericanos. Sí. Y bueno, a propósito de ese movimiento social muy grande, se comenzó a escribir y a discutir una de las reformas más importantes de educación, que hasta el día de hoy, de hecho, se está implementando. Luego de 20 años se sigue implementando esa reforma educativa. Entonces fue un movimiento social muy, muy relevante en cambio en la agenda, en posicionar a los jóvenes como un actor social, porque antes eran como, estos son todos cabros chicos. Se nos había categorizado como la generación del comillas no estoy ni ahí, a propósito de un tenista que una vez dijo que no estaba ni ahí con la política, que como que no le importaba, pero al revés. Esa generación del no estoy ni ahí logró movilizar efectivamente una cantidad importante de jóvenes en Chile. ¿Y cómo esos cambios lograron una mayor participación e inclusión? Luego yo diría de eso hubo un antes y un después respecto a la opinión que se tiene sobre los jóvenes. Efectivamente no es que los jóvenes no quieran participar porque sí, sino que muchas veces no sienten el interés en la política. Y han habido varios cambios. Fuimos al voto voluntario, pensando efectivamente en que con el voto voluntario como que se podía enganchar más a los jóvenes, y ahora transitamos, de hecho, el año pasado al voto obligatorio porque no resultó el voto voluntario. Entonces ahora pasamos al voto obligatorio para todos. Pero ha sido difícil la manera de poder incentivar a que los jóvenes participen, y ha sido particularmente en movimientos sociales. Vino el 2006 y luego vino el 2011, del cual uno de los líderes principales es el actual presidente de nosotros, que es Gabriel Boric. Sí. ¿Por qué se le llamó el Chile, la revolución de los pingüinos. Sí, ¿por qué se le llamó la revolución de los pingüinos? Porque por el uniforme. Porque nosotros usábamos un jumper, un jumper negro con una blusa blanca y una corbata, entonces era por eso, por el uniforme. Karina, parece contradictorio y entonces nos gustaría que nos explicara esto, que ese Chile donde no habían esas oportunidades así tan amplias para los que menos pudieran, era sin embargo el modelo de la educación en América Latina. Es decir, tenía los estándares más altos en términos económicos y en términos de educación en América Latina. ¿Cómo se explicaba eso? Sí, lo que pasa es que yo diría como pasaron 2 fenómenos en Chile que son importantes. O sea, logramos sacar de la pobreza en los años 90 de cerca de un 40%, a hoy día tener índices de menos del 10% de pobreza. ¿Quién estaba en eso? ¿Quién dirigía? dirigía? La concertación. ¿Perdón? Sí, la concertación. Sí, los partidos de la concertación. Sí, es bueno, perdón, para que le responda a don Julio, pero
Lo que sucede es que con el modelo Pinochet hay mucha gente de acuerdo y dijo que Chile progresó, que Chile No, eran las estadísticas, no es que se dijo. No es que se dijo. Las estadísticas presentaban a Chile como el modelo de educación más alto que había en América Latina y el modelo pero económico. Económicamente también, que Chile Entonces, era el ¿por qué? fenómeno de la escuela de Chicago y todo esto Eran las del estadísticas. neoliberalismo. Parte Entonces me interesa sí. la cuestión de la presidencia. Parte de todas las explicaciones que hay por qué cae el régimen, entre otras, es una crisis económica muy grande que azotó a Chile a finales de los años 80. Y bueno, y después vino el plebiscito, ganó la democracia y particularmente los gobiernos de la concertación, y eso está reconocido por todos, se sacó mucha gente de la pobreza, pero se mantuvo la desigualdad. Entonces, se logró bajar en el último tiempo en algunos índices, un poquitos índices del Gini, pero efectivamente se fue manteniendo la desigualdad y esa desigualdad ha explotado en un momento en nuestra historia. En algún minuto fue el 2006, luego fue el 2011, luego fue el 2019, porque hay todavía problemas no resueltos. Entonces, yo diría por ahí, por un lado, y por otro lado, nosotros tenemos una tasa de escolarización muy alta. O sea, hoy día la gran mayoría de los chilenos y chilenas terminan toda su enseñanza primaria y secundaria. Pero, sin embargo, la calidad de ese sistema no es igual. Entonces, ahí están, yo creo que los problemas del sistema. Bueno. Karina, dos cosas. Ustedes han desarrollado una agenda diplomática y económica amplia en contra de Israel. Inclusive retiraron a su agregado militar de su embajada allá en Tel Aviv. ¿Ustedes consideran que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza? Esa es la primera. Y segundo, al principio cuando llegó el presidente Boric, vimos al presidente cometiendo muchos errores, etcétera. ¿Ustedes consideran que ahora el presidente se ha colocado a la altura de lo que significa Chile para América Latina y el mundo? Sí. Bueno, ayer dio la cuenta pública el presidente, su última cuenta pública, porque ya termina el gobierno, y él en su cuenta pública reafirma lo que ha dicho Chile, que nosotros creemos que efectivamente Israel ha cometido un genocidio contra el pueblo palestino. Él lo dice bien claramente, no es contra el pueblo y de Israel, sino que más bien contra las personas que toman las decisiones, y que se han tomado decisiones que finalmente tienen sumido a un pueblo, principalmente niños, niñas, que han sufrido una guerra devastadora. Y así lo reafirmó también ayer el gobierno. No se tomó la decisión de romper relaciones con Israel, pero sí de, como usted mismo señala, de hacer algunas acciones que vayan reafirmando la posición de Chile. Y en segundo lugar, había un proceso de aprendizaje. Desde la coalición que surge el presidente Gabriel Boric, es una coalición muy joven, es una coalición que tiene pocos años, tiene pocos alcaldes, pero ha ido creciendo y llegó a la presidencia de la República. Y tuvo que articular con otras coaliciones como la nuestra, que no estábamos inicialmente en el gobierno. Entonces, efectivamente, desde la política ha habido un proceso de aprendizaje de poder ir generando mayorías para poder gobernar. Y eso el presidente lo ha entendido muy bien durante estos años, que necesitaba construir mayorías para poder gobernar. Es la primera vez que ejerce el cargo de alcaldesa, tenía otras participaciones dentro del campo gubernamental. Sí, yo he sido varias cosas y tengo 36 años. Fui dirigente estudiantil a los 17 años, fui presidenta de la Juventud Socialista, la primera mujer presidenta de la JS, fui vicepresidenta de la mujer del partido, fui concejala y este es mi segundo periodo como alcaldesa y fui presidenta de los alcaldes y alcaldesas de todo Chile. Hasta hace poquito. Karina, acabo de ver unos datos sobre el presidente Boric y tiene una estimación muy baja. Ahora que se está planteando su salida, vi que ha perdido mucha popularidad. ¿Es cierto? Pasa, la verdad, que con hartos gobiernos, desde hace ya un tiempo en Chile, yo creo que también por el ánimo que hay, que hay cosas que no se resuelven fáciles, las personas no siempre tienen confianza en que la política pueda resolver sus problemas. Entonces ya hace tiempo que los gobernantes tampoco tienen tantas mayorías. Sí. Pasó con Bachelet, pasó con Piñera, pasó con Boric, y siempre cuando salen del gobierno vuelven a subir. Entonces como que se valora más cuando salen, que es como este presidente hizo cosas, y cuando el que entra siempre como que tiende a bajar. Yo creo que es un fenómeno no particular del presidente Boric, sino que ya que se viene dando en la política chilena. Sobre el Congreso, su participación, este Congreso que según el Defensor del Pueblo es algo sin precedentes, por primera vez se va a escuchar a la niñez para garantizar
sus derechos, me imagino que en su caso haciendo énfasis en el derecho a la educación. Sí, bueno, yo la verdad estoy muy agradecida y feliz de poder participar en esta instancia. Yo decía que en Chile no hay como una instancia similar a esta, porque La está del más bien defensor del del defensor pueblo. del pueblo. Pero se está trabajando harto en términos de niñeces desde los municipios, desde el gobierno también, particularmente porque nosotros creemos, bien a veces a contrapelo, pero que efectivamente si uno invierte en niñez, desde el punto de vista social, también está generando sociedades que son más sostenibles en el tiempo. Y para eso es súper importante que los niños y niñas conozcan sus derechos, participen, se interesen en el sistema público. Es solamente mediante la política por la cual los cambios se pueden generar. Y para eso nosotros estamos finalmente. Y los niños son fundamentales. Yo tengo harta coordinación y trabajamos harto por los niños en Quinta Normal. Y la verdad que vale la pena, yo diría, o sea, escucharlos. Además, cuando uno le dice cómo uno se imagina, por ejemplo, el futuro o, no sé, la comuna, a veces son cosas tan simples, pero tan importantes que te las dicen de corazón. No sé, me gustaría una plaza o los juegos para niños, o ahora que hay nuevos temas también, el tema de la protección del medio ambiente, el cambio climático, que ellos lo tienen súper claro. Entonces, yo creo que estas instancias son súper buenas, así que me siento muy ¿Cuáles son las agradecida. características del municipio o de la Quinta Normal que usted administra? Bueno, una comuna que tiene ya casi 150.000 habitantes, tiene una población migrante alta, cerca del 10, entre el 10 y el 15% de población migrante. ¿De dónde? Particularmente de Venezuela, pero también una población ecuatoriana, peruana, colombiana, que es bien relevante. Y, ¿No hay dominicano? ¿No hay dominicano? hay, pero menos. ¿Y de Haití? De hecho, también hay, pero también es menos. En algún minuto fue más. Pero es principalmente venezolano, ¿Qué producto de las presupuesto últimas maneja? migraciones. ¿Qué presupuesto aproximadamente? Son como 45.000 millones de pesos. ¿Dólares? Son como, me pillo con dólares. ¿A Son cómo está el como, $1 son 1.000 pesos chilenos y son 45.000 millones de pesos chilenos. ¿Cuántos serán? ¿45.000 dólares? ¿No? Más. ¿No? Más o menos. ¿No más? ¿Cuántos son? 450. 45 millones de dólares. Claro. Karina, Sí. 45 Karina, millones de dólares. ¿Es ustedes, mucho? uno de los temas que nos impactó a todos, ¿verdad? Fue ver la posición que asumió el presidente Boric respecto a las supuestas elecciones que se desarrollaron en Venezuela. Mucha gente no creía que el presidente iba a asumir. Claramente dijo que eso había sido un fraude. Públicamente lo dijo, porque es un hombre que viene de sectores, digamos, de izquierda también, como se hace llamar Nicolás Maduro. ¿Ustedes visualizan a Nicolás Maduro como un individuo que ha desacreditado la izquierda latinoamericana? ¿Así lo ven el día de hoy? Yo creo que es importante la posición del presidente Boric precisamente por aquello, porque Maduro es un dictador y nosotros Sí, lo señor. hemos dicho con harta fuerza desde hace tiempo. Y el presidente, incluso con problemas internos de su propio sector, lo ha manifestado con mucha fuerza. Sí. No cuando era tan obvio, o sea, no cuando todo el mundo decía que era un dictador, sino que de mucho antes. Y lo ha hecho, yo diría, él tiene, de las cosas que se le destaca en Chile, es que efectivamente ha tenido una defensa irrestricta por los derechos humanos. Y en ese sentido, efectivamente, Maduro ha afectado parte de la imagen de la izquierda chilena, y aún en Chile hay partidos de izquierda que lo siguen defendiendo. Por eso es importante la posición que ha marcado el presidente Boric. Karina, y en República finalmente, Dominicana, Uri, discúlpeme maestro, sí. En la República Dominicana, el gran problema que tienen nuestros alcaldes son los desechos sólidos. Recoger los desechos sólidos, llevarlos a un destino final. Estamos en una apuesta de unos rellenos sanitarios o plantas recicladoras. ¿Cómo maneja esto en Chile y cuál es el principal desafío que usted enfrenta como alcaldesa en ese municipio que usted dirige? Sí, nosotros lo hablamos harto con los alcaldes y alcaldesas, y los alcaldes de las comunas más grandes, más pequeñas, más glamorosas, menos glamorosas, todos recogen la basura. Así que al final termina siendo efectivamente un problema, yo diría, de todos los alcaldes del mundo, probablemente, y alcaldesas. Nosotros allá también, o sea, tenemos un problema no solamente donde dejamos, sino que la basura en las calles, o sea, la gente que llega y tira, teniendo retiros establecidos de días, retiro de cachureos, etcétera. Y yo creo que hay que avanzar en cómo manejamos finalmente con el reciclaje, con el compostaje, etcétera, pero también de que las personas entiendan de que el espacio público hay que cuidarlo, o sea, un lugar que tiene un microbasural que está cochino también al final termina siendo
espacio llano para otras cosas. O sea, generalmente en un lugar que está sucio o está oscuro, roban, por ejemplo. O sirve para que, no sé, exista una persona en situación de calle, que también es un problema que nosotros tenemos. Entonces, finalmente, el cuidado del medio ambiente, pero sobre todo los espacios públicos, es un tema que tenemos que trabajarlo, diría, particularmente con la comunidad. Señora Karina, hay elecciones ahora en noviembre en Chile. Según uno ve el movimiento y algunas encuestas, ahí la candidata oficialista, Carolina Toá, está muy de cerca, prácticamente, en algunas de las encuestas que uno maneja, hay una especie de empate con Evelyn Matei, entre los dos grupos más importantes allá. ¿Cómo se prevé esto en función de eso? Y parece, según dicen algunas encuestas, la popularidad del presidente ha tenido algunas bajas en algunos momentos que ha afectado a Carolina. Sí, bueno, Carolina Toá, que además es mi candidata, pero ella fue ministra del Interior del gobierno del presidente. Sí. Entonces, obviamente el cargo más importante, digamos, después del presidente de la República. Es la vicepresidenta, en rigor. Y por lo tanto, obviamente, todos los problemas que afectan al gobierno también pueden afectarla a ella. Nosotros ahora tenemos una primaria que van a competir 4 candidatos. Esperamos ganarla y después esperamos dar la pelea grande, digamos, que es en noviembre, principalmente con la derecha. Falta mucho todavía, pero efectivamente es una elección que hay que ponerle mucha fuerza. Finalmente, Virgilio. Sí, yo estuve, alcaldesa, viendo una encuesta de Atlas Intel Bloomberg sobre la aprobación del del presidente Boric, en la cual solamente el desapruebo es casi un 60%, 58.8% de la población desaprueba su gestión, solamente un 38% la aprueba, un 3.2%. ¿A qué se debe ese factor? ¿Usted tiene alguna información a qué se debe el factor de desaprobación por parte del mandato del presidente Boric? Yo lo asociaría principalmente que estamos viviendo en Chile un momento en temas de seguridad complicado, por varias razones, pero principalmente por un aumento de los homicidios post-pandemia, digamos, que fue muy alta, mucho más alta que anterior a la pandemia, porque con la pandemia no es comparable, porque bajó mucho. Entonces, el homicidio finalmente es el delito más grave, y si hay homicidio probablemente hay otros delitos también. Y además, en el caso, por ejemplo, de Quinta Normal, nosotros tenemos muy alto el delito de robo a las personas. Entonces, tú puedes salir a la calle y te pueden robar de manera violenta, por ejemplo. Entonces, yo diría, y además que la seguridad es una tarea principal del gobierno, digamos, del Poder Ejecutivo. Entonces, yo diría que principalmente las personas asocian que sus problemas de seguridad, que no quiero salir a la calle, que me da miedo, que me van a robar, etcétera, y que finalmente el gobierno no lo resuelve. Entonces, yo creo que por ahí, yo diría principalmente, pero por otro lado también yo creo que esto es una reflexión más de fondo, pero en la política hay que pensar cómo finalmente vamos respondiendo a las necesidades de las personas. Exacto. Porque las personas necesitan que sus necesidades sean resueltas inmediatas, y en las democracias no siempre las cosas se resuelven de manera inmediata, porque requiere de elaboración de presupuestos, recursos, discusiones en el Congreso que a veces son eternas, que no se ponen de acuerdo, que pelean de un lado y otro. Entonces, al final no solamente es contra el presidente, yo diría, sino que más bien una respuesta que ya no me gusta la política como se está haciendo. Bueno, señores, muchas gracias a Karina Delfino. Ella es la alcaldesa de la Quinta Normal en Chile y está aquí pues en un congreso que organiza el Congreso de Niños y Niñas y Adolescentes, este 3 y 4 de junio en el Hotel Dominican Fiesta, que es una iniciativa del Defensor del Pueblo, para escuchar a la niñez sobre temas como la garantía de los derechos a la educación, a la alimentación, a la salud y la prevención, la protección para los niños, para evitar el abuso infantil. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Cambio y fuera.